Día. Mi grupo está conformado por Andrea Sánchez, Oscar Garcés, Fabián Colmenares, Karienny Juscategui, Jesús Arcila y mi persona Robenny Bravo. A mí me tocó hablar sobre la aplicación de los electrodos con fines terapéuticos. Es la aplicación de electricidad por electrodos selenoides o cabezales que va directamente en la piel del paciente o a cierta distancia. Es todo el aparataje que utiliza un fisioterapeuta para transmitir estos diferentes tipos de corriente. El fisioterapeuta utiliza los diferentes tipos de corriente dependiendo del efecto que desea obtener en cada fase a evaluar de la patología a tratar. Los diferentes tipos de corriente se dividen. Depende de la forma en que se presentan, si es continua o variable, también de su polaridad, si es positiva o negativa, si es constante o alterna, y también por su frecuencia, si es mediana, alta o baja, y dependiendo de su aspecto electromagnético. Las corrientes de mediana frecuencia son oscilaciones eléctricas que se sitúan en un rango de 1 a 100 hercios. Es ampliamente utilizado en fisioterapia y rehabilitación ya que penetra profundamente en los tejidos y cómodamente en la piel del paciente, venciendo la resistencia de la piel y sin causar quemaduras ni irritaciones. Corrientes interferenciales. ¿Qué son y cómo funcionan? Las corrientes interferenciales es una corriente alterna que va de 1000 a 100 Hz. Su principio físico es la frecuencia. Son dos corrientes que se cruzan en los tejidos. Una corriente es fija, de 4000 Hz, y la otra es variable. Ellas se cruzan y forman una corriente resultante, que es amplitud modulada de frecuencia. Este es el verdadero tratamiento. Los efectos que causa son analgesia, alivio del dolor, descontracturante y mejora la circulación. En una sesión se puede aplicar de 15 a 20 minutos. Pasar de ese tiempo no aporta más beneficio. Ahora bien, la dosificación de las corrientes. Para aplicar corriente a un paciente debemos tener en cuenta 3 reglas de oro, que es lo que siente el paciente, respuesta sensitiva. El paciente debe sentir la corriente, pero no puede sentir molestias ni dolor. Lo que hace el músculo, respuesta motora. El músculo no se puede dejar contraído porque se fatiga. Si tú quieres que el músculo se mueva, debemos aplicar ráfagas de corriente, vibraciones o trenes de corriente. Aporte energético. Debemos tener cuidado de tener los miliamperios demasiado altos usando electrodos pequeños, ya que puede causar quemaduras al paciente sin que él sienta dolor. Muy buenos días, mi nombre es Andrea Sánchez y yo les vengo a hablar un poco sobre los posicionamientos de los electrodos. Técnica bipolar. Utiliza 2 electrodos, la interferencia se produce en el anterior del aparato, por lo que la corriente que sale de los polos ya está modulada. Técnica tetrapolar. Utiliza 4 electrodos. En este caso, el aparato emite 2 corrientes alternas, no moduladas, mediante circuitos separados. Tetrapolar con el vector de rastreo automático. La zona de interferencia se desplaza por el campo de tratamiento. Aplicación con los nervios. Técnica bipolar a lo largo del nervio para nervios pequeños. Aplicación para vértebras. Los electrodos se colocan sobre la columna o cerca de ella. Se utiliza para dolor local, cervical e hipertonía de los músculos. Aplicación muscular. Se realiza con 3 objetivos principales. Mejora la circulación, eleva la intensidad hasta que el músculo llegue a tentanizar. Relaja la musculatura con una frecuencia constante y electrodos de ambos lados del vientre muscular. Pasando un tiempo de contracción, evita que llegue a la fatiga muscular que produce relajación. Precauciones.
Integridad de la piel. No aplicar los electrodos sobre heridas abiertas, piel irritada, zonas de dermatitis o áreas sensibles. Control de intensidad. Se utiliza para evitar hematomas o molestias. Revisión de implantes. Evita el paso de corriente a través de implantes metálicos, marcapaso, endoprótesis o dispositivos de osteosíntesis, ya que puede alterar el campo eléctrico. Situaciones médicas específicamente están contraindicados en uso durante el proceso del embarazo. Buenos días, mi nombre es Oscar Garcés y les voy a hablar sobre las corrientes rusas o DECOT. Las corrientes rusas o DECOT son un tipo específico de electroestimulación que utiliza la corriente alterna de media frecuencia de 2500 Hz modulada en ráfagas o bursts de 50 Hz. La frecuencia portadora de 2500 Hz más la modulación de 50 Hz generan un patrón específico que tiene como consecuencia en nuestro cuerpo una contracción muscular tetánica muchísimo más fuerte y muchísimo más eficaz que cualquier otro tipo de electroestimuladores. ¿Por qué se llama corriente DECOT? Básicamente porque fue estudiada por el científico soviético Jacob Koch en los años 70 para ser utilizada en atletas y evitar lo que era la atrofia muscular. Existen diferentes tipos de objetivos por los cuales se utilizan las corrientes DECOT, pero principalmente se utiliza para el fortalecimiento muscular, generar una hipertrofia muscular a través de que estamos contrayendo progresivamente el músculo. Se genera una hipertrofia muscular que va a tener como consecuencia que nuestro músculo se vea muchísimo más grande y sea mucho más fuerte. También es utilizado en la rehabilitación en pacientes postoperatorios y ayuda a lo que es el drenaje linfático y a la circulación, debido a que este tipo de corriente ayuda a eliminar los líquidos del cuerpo. Este tipo de corrientes DECOT tiene unas características muy específicas, y una es la duración, porque va a ir modulada por tiempos, la intensidad, que dependiendo de cuánto nuestro paciente soporte este tipo de corriente, y también es porque es una participación activa, porque a través de que nosotros estamos utilizando las corrientes DECOT en el músculo, al mismo tiempo que se está generando la contracción, nosotros le pedimos al paciente que también realice una contracción por su parte. Entonces hay una contracción voluntaria e involuntaria al mismo tiempo. Para la correcta aplicación de la corriente DECOT se tienen que seguir ciertos protocolos. Principalmente es la posición de nuestro paciente. Nuestro paciente puede estar de cúbito supino, de cúbito prono o de cúbito lateral, con el objetivo de que el músculo a tratar esté estirado y relajado al mismo tiempo. Por su parte, que nuestro paciente también esté en una posición cómoda. La preparación de la piel para la aplicación de esta corriente se basa principalmente en limpiar la zona. Se limpia la zona con alcohol para eliminar grasas, aceites, cremas, entre otros. Luego viene un paso muy importante, que es la aplicación del gel. La aplicación de gel se puede aplicar directamente en la piel o también se puede aplicar en los electrodos con una cantidad generosa de este tipo de gel neutro. Luego viene lo que es la ubicación de los electrodos. Los electrodos van ubicados principalmente en lo que es el vientre muscular. Pero ya para esto mi compañero Fabián le va a especificar un poquito más sobre cómo van a ir ubicados estos electrodos. Luego viene la fijación, porque por la naturaleza de estos electrodos se pueden rodar, se pueden mover, se pueden caer, incluso pueden generar algún tipo de cortocircuito. ¿Y cómo vamos a fijar estos electrodos? Con unas bandas para sujetar a los electrodos, aquí como se ve en esta imagen. Y para lo que es el encendido y ajuste, nuestra máquina debe estar, o nuestro aparato de electroestimulación debe estar completamente en cero al momento de iniciar nuestro tratamiento con este tipo de corrientes para evitar molestias en nuestro paciente. La dosificación de las corrientes DECOT varían según el objetivo. Puede ser de fuerza, resistencia o incluso hasta estética. Pero el estándar internacional se configura bajo diferentes tipos de parámetros. Principalmente
el parámetro de onda, que quiere decir sobre el tipo de frecuencias. Por ejemplo, la frecuencia portadora, que es de 2500 Hz, que en realidad esto lo que va a hacer es disminuir la impedancia de la piel, lo que quiere decir que va a traspasar rápidamente las barreras de la piel y va a llegar correctamente a lo que son las fibras musculares, y es donde va a generar esta contracción. Y la frecuencia moduladora por ráfagas, que son de 50 Hz, es la que va a generar una contracción muscular tetánica específica en el músculo a tratar. Luego viene por técnicas de aplicación. Las corrientes rusas o de Cot pueden ser aplicadas de manera directa o de manera indirecta. De manera directa es sobre el músculo, y aquí sí vamos a utilizar una frecuencia aportadora de 2500 Hz, y también la podemos aplicar en el nervio, que es de manera indirecta, pero esta vez la frecuencia aportadora bajaría, que sería de 1000 Hz. Luego viene por intensidad y duración. Primero es por la intensidad del amperaje, que básicamente es se mide por la tolerancia del paciente, y esto se ve obviamente en una observación directa allí con nuestro paciente. La duración de la sesión, que principalmente es de 8 a 10 minutos y de 15 a 20 minutos. Esto va a depender del paciente, si el paciente ya es un atleta o si el paciente es una persona normal o un paciente sedentario. La frecuencia de las sesiones va de 2 a 3 veces por semana para permitirle al cuerpo recuperarse entre esos días intermedios, que básicamente esa recuperación viene siendo la recuperación como tal de esa hipertrofia que a veces se genera en el paciente. Y por tiempos de ciclos, que básicamente es el tiempo de rampa, que es un tiempo de subida y de bajada, en donde vamos a ir dándole progreso a la intensidad. Llegamos a la intensidad que queremos y luego bajamos. Esto lo voy a explicar en una gráfica más adelante. Y el tiempo es de contracción de meseta, que es una contracción que dura 10 segundos. Y luego viene su respectivo descanso. Y el tiempo de pausa o descanso, que son de 50 segundos. Como les estaba diciendo en el punto anterior, existen unas rampas de subida y de bajada. ¿En qué consiste esto? Básicamente, aquí como lo vemos gráficamente en la imagen, mantenemos una rampa de subida de 1, 2 segundos, mantenemos la intensidad, puede ser 10 segundos, y luego bajamos 2 y 1 segundo. A esto se le conoce como rampas de subida y de bajada, porque se va subiendo la intensidad y luego se va bajando. Esto se utiliza para no generar una molestia inmediata en nuestro paciente, específicamente a los pacientes que se están iniciando con este tipo de tratamiento. Luego existe el protocolo clásico de Cot, que es una regla de 10, 50 y 10. ¿En qué consiste esto? Principalmente va a haber una contracción muscular durante 10 segundos y luego va a haber un periodo de descanso de 50 segundos. En estos 50 segundos el músculo va recuperando el ATP, y 50 más 10 nos va a dar 60 segundos, lo que equivale a 1 minuto. Y el total de las sesiones va a durar 10 minutos, lo que a su vez nos va a dar un resultado de 10 ciclos completos. Mi nombre es Fabián Colmenares y voy a ponerle varios puntos importantes sobre las corrientes rusas o corrientes de Cot, comenzando por el posicionamiento de los electrodos. Primeramente tenemos que saber que para llevar a cabo esta técnica se debe que seguir una serie de pasos o requisitos para obtener el resultado ideal y no lastimar al paciente. En primer lugar tenemos el uso de la técnica bipolar obligatoria. Esta nos dice que se deben que utilizar 2 electrodos del mismo canal sobre el mismo músculo. Se debe que mantener una separación mínima de entre 3 a 5 centímetros entre ambos electrodos para que la corriente pueda penetrar de manera correcta. El uso de electrodos gemelos, se deben que utilizar electrodos gemelos o del mismo tamaño para que la corriente se disperse de manera equitativa en todo el músculo. Punto motor. El polo positivo se debe que ubicar en el punto motor del músculo, que es donde el nervio se inserta en la fibra, y el polo positivo en la inserción del mismo.
se deben que ubicar de manera longitudinal al sentido de las fibras musculares. En músculos pequeños o aislados se utiliza la técnica bipolar, un canal, 2 electrodos, y en músculos grandes se utilizan 2 canales y 4 electrodos. Indicaciones y contraindicaciones. Como buenos futuros fisioterapeutas tenemos que tener siempre presente cuándo podemos utilizar y cuándo y con quién no podemos utilizar este tipo de corrientes. Principalmente este tipo de corriente está indicado para el fortalecimiento y aumento de la masa muscular, el modelado y la tonificación corporal en áreas como glúteos, piernas y abdomen, y en el tratamiento y prevención de la atrofia muscular. Contraindicaciones absolutas. Jamás debemos utilizar este tipo de corrientes en pacientes que presenten marcapasos o implantes metálicos, en pacientes que tengan patologías vasculares, en heridas abiertas o infecciosas, en fracturas recientes o no consolidadas y en caso de embarazo. Prevenciones. A la hora de prevenir tenemos 3 puntos importantes. El primero es evaluación de la sensibilidad. Siempre tenemos que evaluar la sensibilidad del paciente antes de aplicar cualquier técnica, ya que si este presenta una hiperestesia o pérdida de la sensibilidad, le podemos causar una lesión a nivel cutáneo o una quemadura con el más mínimo estímulo. Control de la intensidad. Se debe que graduar la intensidad de las corrientes de manera progresiva y llevarla hasta donde el paciente la pueda soportar de manera cómoda y que sienta una sensación de hormigueo y una contracción visible, pero jamás dolor o calambres. Y por último, zonas prohibidas. Jamás debemos aplicarlo en la área de la cabeza, el cuello o en áreas que crucen cerca del corazón. Buenos días, yo soy Jesús Arcila y les voy a hablar sobre las corrientes House, o también conocidas como corrientes australianas. Esta es una corriente eléctrica terapéutica alterna con una frecuencia en el rango de kilohercios, con un poco de similitud en relación a la terapia interferencial y a las corrientes rusas. La principal diferencia es que la portadora de corriente o los kilohercios utilizados, la duración de las ráfagas y la forma de la onda supone la aplicación de un estímulo eléctrico responsable de promover una concentración muscular en la región del cuerpo que se va a tratar. Esto mejora el tono muscular y en consecuencia la flacidez de la piel y estimula la circulación sanguínea y la circulación linfática y la oxigenación. Su tipo de onda es una corriente alterna de media frecuencia, modulada en ráfaga. Su frecuencia portadora suele ser entre 1000 Hz y 4000 Hz. Tenemos su confort y eficacia, que esta ofrece una estimulación mucho más cómoda y menos dolorosa para el paciente que con las corrientes tradicionales como lo es la rusa y las interferenciales, permitiendo alcanzar contracciones musculares más profundas o con un efecto analgésico un poco más eficiente. Ahora tenemos su aplicación. Se utiliza principalmente para la tonificación muscular, la reducción de la flacidez o el drenaje linfático. Esto mejora la circulación sanguínea, el alivio de dolores y la articulación y los dolores articulares o musculares. Ahora tenemos su protocolo de aplicación. Como primer punto tenemos la preparación de la zona. Se trata de limpiar la piel del paciente con alcohol para retirar lociones, cremas o células muertas. Esto disminuye la impedancia, es decir, la resistencia de la piel y evita las quemaduras. Luego tenemos lo que es la colocación de los electrodos. Esto se utiliza la técnica bipolar. Esto consiste en que ambos electrodos del mismo canal deben colocarse en la dirección longitudinal de las fibras del músculo que se va a tratar, dejando una separación entre ellos de al menos el diámetro del electrodo más pequeño. La aplicación del medio conductor. Esto se trata de aplicar una capa homogénea de un gel neutro que se utiliza para electroterapia, para garantizar el acoplamiento eléctrico. Ahora bien, la configuración del equipo, es decir, el ajuste de la máquina, según la tabla de parámetros y el objetivo de la terapia, ya sea motor o sensitivo. Su dosificación. Su dosificación se puede dividir en 3 partes. Como primera parte tenemos el fortalecimiento muscular o motor, o el modo motor.
Se utiliza para la hipertrofia, tonificación y prevención de la atrofia. Tenemos su frecuencia portadora que va de 1000 Hz y su frecuencia de ráfaga son de 50 a 100 Hz. Durante la ráfaga va de 4 milisegundos y su tiempo de trabajo y reposo, un ejemplo claro es 10 segundos de contracción por 10 segundos de reposo. Ahora el tiempo rampas o rise decay va de 2 a 3 segundos para que la contracción sea progresiva y cómoda. La intensidad. Su intensidad es la máxima tolerable por el paciente, sin llegar al dolor, logrando una contracción visible y firme. Luego tenemos lo que es la analgesia o el modo sensorial del equipo, diseñada para el alivio del dolor y la reducción de espasmos musculares. Su frecuencia portadora va de 4000 Hz y su frecuencia de ráfaga va de 10 a 50 Hz. Y la duración de la ráfaga es de 2 milisegundos. Su tiempo de trabajo y reposo es de modo continuo, es decir, sin tiempos de pausa. Su intensidad es un umbral motor, es decir, sin llegar a producir contracciones musculares fuertes, solo un cosquilleo intenso y profundo. Ahora tenemos como tercer punto el drenaje linfático y vascular. Su frecuencia portadora es de 4000 Hz con una frecuencia de ráfaga de 10 a 20 Hz durante la ráfaga, que es de 2 milisegundos. El tiempo de trabajo y reposo es un modo continuo o alterno, o también se le puede llamar secuencial, es decir, que su intensidad es sensorial y baja, es decir, con pequeña vibración, agradable para favorecer el retorno venoso. Eso fue todo, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Karina Uzcategui. Hoy a lo largo de este video analizaremos cómo la disposición de estos electrodos varían estratégicamente según el objetivo clínico que busquemos, ya sea por fortalecimiento muscular, la hipertrofia o la analgesia. Bien, comencemos. El primer punto que voy a tratar va a ser la posición de los electrodos. La posición de los electrodos para aplicar corrientes australianas o corrientes AUSI. Depende del objetivo del tratamiento, ya sea por fortalecimiento o analgesia, y del músculo a tratar. Generalmente se utiliza una técnica bipolar, 2 electrodos del mismo canal para fortalecer o hipertrofiar. Coloca un electrodo en el punto motor del músculo, donde el nervio entra al vientre muscular, y el segundo electrodo en la parte inferior, siguiendo siempre la dirección de las fibras musculares. Para atrofia profunda, si buscas un efecto interno, los electrodos se colocan de forma transversal, uno a cada lado del músculo. Para analgesia, alivio del dolor, ubica los electrodos rodeando la zona desde donde se percibe el dolor o sobre la dermatoma correspondiente. Segundo punto a tratar, tenemos indicaciones. Tenemos tonificación e hipertrofia muscular. Se hace para ganar fuerza y masa muscular. La corriente llega profundo al músculo de forma cómoda, haciendo trabajar intensamente sin que el paciente sienta algún dolor. Reducción motora. Se hace para que el músculo vuelva a aprender a moverse cuando el cuerpo olvida cómo contraer un músculo tras una lesión. La corriente le envía un recordatorio al cerebro para activar este movimiento. Tenemos prevención de la atrofia. Se hace para que el músculo no se debilite ni se vuelva pequeño. Es ideal para pacientes que han estado mucho tiempo como en cama, con yeso o simplemente no pueden moverse por sí mismos. Tenemos alivio del dolor. Se hace para calmar las molestias. Las corrientes bloquean las señales de dolor que van al cerebro. Ayudan a que el cuerpo libere sus propios analgésicos naturales, como las endorfinas. Drenaje linfático y vascular. Se hace para desinflamar, hace que el músculo contraiga suavemente. Este actúa como una bomba que exprime en sí los líquidos acumulados y reduce el edema o la hinchazón. Tercer punto a tratar, contraindicaciones absolutas. No deben aplicarse bajo ninguna circunstancia en los siguientes casos.
en personas que tengan marcapasos o dispositivos electrónicos implantados. ¿Por qué? Porque la corriente del equipo puede alterar el funcionamiento en sí del marcapaso y poner en riesgo la vida del paciente. No se pueden aplicar tampoco en mujeres embarazadas, especialmente si se aplica en la zona abdominal o lumbar. Las contracciones musculares o la misma corriente podrían afectar el desarrollo del bebé o provocar un parto prematuro. En problemas cardíacos o arritmias severas, como la corriente viaja por el cuerpo, podrían decir alterar los impulsos eléctricos naturales del corazón. En procesos oncológicos como tumores o cáncer activos o recientes, porque el estímulo eléctrico aumenta el flujo de sangre y esto podría hacer que las células tumorales se propaguen más rápido. Tampoco se pueden aplicar en personas que tengan flebitis. ¿Por qué? Porque en sí el estímulo puede soltar un coágulo de sangre atrapado en las venas y causar una embolia grave. No se puede aplicar en personas con áreas afectadas o con heridas abiertas y sangrantes. Aplicar electricidad ahí va a doler muchísimo y puede empeorar la hemorragia o propagar una infección. No se puede aplicar en personas con epilepsia. En algunos pacientes los impulsos eléctricos repetitivos pueden llegar a desencadenar una crisis convulsiva. Precauciones. Se debe tener una extrema precaución y evaluar riesgo, beneficio con un profesional de la salud antes de usarlas en alteraciones de la sensibilidad, paciente que no percibe el calor o el dolor. Tampoco en prótesis metálicas, evitar que la corriente atraviese directamente el metal para evitar quemaduras internas. Zonas cercanas al cuello, nunca aplicar sobre el seno carotideo, parte anterior del cuello, ya que puede causar caídas bruscas de presión arterial. Tampoco en piel irritada, no colocar los electrodos sobre las pieles dañadas, quemadas por el sol o alguna dermatitis.